Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí traemos otro video, un nuevo video. Y hoy lo que vamos a ver es un poquito de teoría, pero un poquito de teoría básica, que puede ser, si sos estudiante, para refrescar un poquito esos conceptos, esas magnitudes. Y si estás empezando desde cero, te va a servir muchísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la tensión, de la intensidad, de la resistencia y de las unidades básicas, como dijimos, pero muy importantes, como son el volt o como son también precisamente el ampere y la resistencia. Comencemos entonces directamente mediante la tensión. Tensión también es conocida como diferencia de potencial. A ver, lo que queremos es explicarlo para que lo entendamos, ¿no? Acá tenemos un conductor que tiene un punto A, que tiene un punto B, que tiene cargas eléctricas, electrones precisamente yendo desde el punto A hasta el punto B. Bueno, precisamente la velocidad para mover, la fuerza, el empuje para mover estas cargas eléctricas, esto es la tensión, también conocida como diferencia de potencial. ¿Con qué ahora unidad la medimos? Con el volt. ¿Cuál es la abreviatura con la que la vamos a encontrar? Es la letra V corta. Con la V corta la vamos a encontrar, por ejemplo, expresada en diferentes aparatos, en diferentes, por ejemplo, en un tester también. Vamos a ver que la V corta siempre lo que indica es la tensión, el volt. Y en cuanto a esto, algo importante que también queremos destacar y asociar es que el volt tiene asociado dos tipos de tensión. Podemos hablar, por un lado, de la tensión alterna. Por ejemplo, a ver, para que esto no sea algo difícil, ¿cuál es la tensión que tenemos cada uno de nosotros en el enchufe de nuestro hogar? Que puede ser 220 volts o puede ser 110 volts. Bueno, esa es tensión alterna. Por eso va a ser 220 volts VCA, volt de corriente alterna. O en el caso de que sea 110 volts, va a ser 110 volts de corriente alterna. Y la otra tensión que tenemos asociada es la tensión continua. ¿Dónde la encontramos? ¿Qué ejemplo podemos dar? Bueno, las pilas, la batería del auto, la batería de la moto, la batería de la alarma. La fuente de alimentación, por ejemplo, que alimenta nuestra netbook, que alimenta nuestra notebook. Bueno, esa es una fuente de alimentación que tiene un transformador, pero que después está rectificado, o sea, convertida esa corriente alterna a corriente continua. O sea que entrega corriente continua. Vamos a encontrar, por ejemplo, pilas de 1,5 volts, de 3 volts, de 9 volts, de 12 volts, de corriente continua. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la abreviatura? Y para darnos cuenta nosotros que estamos hablando de tensión continua, bueno, va a ser VCC, o sea, volts de corriente continua. Contrario, cuando es alterna, es volt de corriente alterna, VCA. VCA, volt de corriente alterna, VCC, volts de corriente continua. Y aquí les di los ejemplos para que ustedes también lo sepan identificar rápidamente y lo puedan grabar en su mente. Ahora vamos a pasar a otra magnitud. Recién vimos entonces lo que era la tensión, ahora la intensidad. O sea, viendo un mismo conductor, acá tenemos el caso en esta figura, dos conductores, ¿no? Bueno, es la cantidad de carga eléctrica que pasa en un determinado tiempo. Nosotros podemos medir la cantidad de carga eléctrica que pasa, bueno, sí, tomando un tiempo de medida, ¿no? Entonces, en el primer caso, en el conductor eléctrico que tenemos, bueno, un conductor eléctrico que tiene menos intensidad. Pasa por ese conductor menos carga eléctrica. Y por el otro conductor, por el conductor eléctrico 2, tenemos más intensidad. O sea, notamos visualmente que obviamente está pasando muchísima más carga eléctrica.
¿Cuál es la unidad en que se mide la carga eléctrica? La intensidad. Es el amper. Y el símbolo es la letra A mayúscula. O sea que también en un multímetro, por ejemplo, cuando veamos la letra A mayúscula, está determinando el amper que va a medir la intensidad. ¿Eh? Entonces, bueno, ya directamente sabemos que cuando vemos la letra A mayúscula, me va a medir la intensidad, la corriente, la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en un determinado tiempo. Ven que viéndolo de esta forma es más sencillo entender la diferencia entre lo que es la tensión y en este caso lo que es la intensidad. La tensión en que se mide, recordemos, en volts, la intensidad en que se mide en amperes. Y ahora pasemos a ver la tercer magnitud. La tercer y muy importante magnitud es la resistencia. La resistencia es la dificultad que ahora encuentran estas cargas eléctricas para pasar por un conductor. Acá en este conductor, de una manera muy exagerada, lo que hicimos es como en el medio, ¿no? Hacer algo que no permite que los electrones, bueno, fluyan libremente por este conductor desde el punto A hasta el punto B. Esto es lo que hace la resistencia. La resistencia no permite que ahora los electrones fluyan libremente por un conductor. Cuanto mayor resistencia, más dificultad. O sea, cuanto mayor resistencia podemos decir que ese conductor no es un buen conductor. Y cuanto menor resistencia tendiendo a cero tenga un conductor, bueno, podemos decir que ese conductor es un material que es un buen conductor, que no le pone tanta resistencia o no opone tanta resistencia a que fluyan las cargas eléctricas de un punto a otro. Por eso es que los conductores que nosotros conocemos en general son de cobre. Hay mejores conductores, por ejemplo la plata, el oro, pero obviamente son muy pero muy caros. Entonces, bueno, el cobre ha sido uno de los que más se ha utilizado porque es un material que es relativamente económico y muy buen conductor. Hoy en día, lamentablemente, está siendo reemplazado en muchos casos por tema solamente de costo, no porque sea mejor, por el aluminio. Pero obviamente el cobre es mucho mejor conductor de la electricidad que el aluminio. Pero bueno, por un tema económico, como decimos, se está empezando a utilizar mucho el aluminio también. Vemos que hoy en día hasta hay motores ya que vienen bobinados de aluminio, transformadores que vienen bobinados con aluminio y conductores que se utilizan para la calle o inclusive hasta el cable UTP está siendo reemplazado el cobre por el aluminio. Ahora, la magnitud entonces es la resistencia eléctrica. ¿En qué unidad se mide? La unidad que se mide la resistencia es el ohm. Y el símbolo es la letra omega del alfabeto griego. Así que cuando veamos la letra omega, bueno, allí lo que vamos a ver o la unidad de medida es el ohm. Y en el caso de un multímetro, por ejemplo, podemos ahora medir la resistencia. Si tenemos en la selectora el ohm, y acordémonos, cuanto más resistencia, peor conductor. Cuando menor resistencia, mejor conductor. Muy bien, estas, aunque de una manera tan breve lo hemos visto, bueno, son tres magnitudes importantísimas para aquella persona que quiere tener en claro los conceptos eléctricos. ¿Qué está pasando? ¿Qué avería hay? Después vamos a ver que si queremos aplicar una fórmula, ley de Ohm, ley de Watt, bueno, tenemos que tener estos conceptos básicos bien identificados. Y por último, aquí lo que les he traído es un circuito eléctrico básico donde están estos tres conceptos. Por ejemplo, tenemos una batería alimentando el circuito, que la batería es de 12 volts y dijimos que había corriente continua y corriente alterna.
Bueno, esta batería obviamente es de corriente continua. Las baterías son de corriente continua. Así que son 12 volts de corriente continua. Encontramos una resistencia. La resistencia es la magnitud. ¿En qué unidad se mide? Se mide en ohms. Bueno, aquí tenemos una resistencia de 12 ohms. Y por último, para completar el circuito, tenemos una lámpara que es de 12 volts de corriente continua y que hace que por este circuito ahora circule una intensidad, una corriente de 1 amper. Una intensidad de 1 amper, una resistencia de 12 ohms y una tensión de 12 volts de corriente continua. Este circuito eléctrico básico nos va a servir para que en futuros videos empecemos a aplicar diferentes fórmulas y cálculos. Los espero, amigos. Los espero en el próximo video. Si les gustó, por favor, lo que les pedimos es que nos den like, que se suscriban, que lo compartan. Porque bueno, estamos empezando, así que lo que necesitamos es la ayuda de ustedes. Así que si les gustó, muchísimas gracias. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.